Rafa Nadal, ¿por qué es Rafa Nadal? Pues por el entorno que ha tenido. En España nos falta la infraestructura para desarrollar a esos deportistas y que de verdad vivimos a golpe de un talento excepcional. Xabi Alonso tuvo que dejar la carrera en mitad de sus estudios cuando se tuvo que ir a Liverpool. Si coges la Fórmula 1, no me imagino un mundo en el que los coches que vayan solos con inteligencia artificial tengan más interés que con pilotos. El deportista, cuando ya llega a cierto nivel, se convierte en director general de su empresa. Bueno, bienvenido a otro episodio de Game Day, hoy con un buen amigo como siempre. Charly, tío, mil gracias por recibirnos aquí en tu casa, en European School of Sports. A ti por venir. Oye, me interesa mucho el tema de hoy. Bueno, aparte que a nivel personal estoy también implicado en European School of Sport, en ESS, que es un proyecto que la verdad me apasiona porque este mundo, ¿no?, de la carrera dual, de compatibilizar, ahora lo explicará un poquito mejor, pero compatibilizar la vida académica con la vida deportiva es fundamental en el desarrollo, yo creo, de las personas, de los atletas. Pero bueno, siempre antes de entrar en materia me gusta presentar bien a nuestro invitado y sobre todo que nuestro invitado cuente un poco cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Que la gente conoce y sobre todo cuando estamos hablando con emprendedores como tú, siempre me gusta entender, ¿no?, ese proceso, que es lo que te ha llevado hasta aquí y cómo te vino la idea de montar SS. Pues la verdad es, bueno, muchas gracias también, Quique, por venir, que es tu casa, por supuesto, también. Pero eso, ¿por qué montamos ISS? Pues yo siempre he sido un loco del deporte, un apasionado, y siempre he tenido ese sueño de poder dedicarme a lo que me gusta. No tuve el talento suficiente para poder ser deportista profesional, ni muchísimo menos, pero siempre he tenido pues mucha inquietud con montar cosas y demás, porque tengo la suerte de poder tener esa ambición, ¿no?, y ese camino. Y al querer unir pues esas ganas de crear valor, impactar de distintas maneras y esa pasión por el deporte, pues fue un poco los primeros mimbres por los que monté ISS, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el nivel del deporte español, que creo que lo valoramos relativamente poco y nos valoran mucho más internacionalmente que aquí. Y esa marca España, hubo un dato que me explotó la cabeza y era que España era el cuarto país que más deportistas mandaba a la NCAA, que es la competición universitaria en Estados Unidos, en términos absolutos, o sea, muy por encima de países con muchísimos más habitantes, ¿no? Por supuesto, los ejemplos que todos conocemos, pues Nadal, ahora con Alcaraz, Fernando Alonso, los Gasol, por supuesto también el nivel de fútbol, etcétera, nos ha hecho siempre estar en el nivel número uno, pero es que luego, después de todos esos deportistas tan top, hay tantísimos, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que comparados internacionalmente siguen siendo los mejores, ¿no?, de sus edades, ¿no? Entonces, veía el por qué formamos tan buenos deportistas españoles, pero por qué no también podemos ayudar a formar deportistas internacionales que vengan a España. Y un poco pues lo que son las regiones tipo Florida en Estados Unidos, que tienen las mejores condiciones climatológicas para poder practicar deporte, pues ¿por qué no en España pues podamos hacer lo mismo y poder atraer talento internacional y que puedan venir aquí a desarrollarse deportivamente y por supuesto también académicamente, ¿no? En otro proyecto del pasado que estuve de fútbol, veía también que había proyectos con academias internacionales que hicieron muy bien las cosas a nivel deportivo, pero justamente en la parte académica no daban ese soporte y esas herramientas para poder formar realmente a los deportistas, porque la realidad es que el 0,01%, y estos son datos reales, de los que ya están en ciertos niveles para poder llegar, solamente el 0,01% acaban consiguiendo, ¿no?, el poder dedicarse profesionalmente a un deporte, ¿no? Deportes que realmente te den soporte para poder vivir toda tu vida, pues son los que conocemos: el fútbol, baloncesto, tenis, golf, el pádel poquito a poco pues va creciendo, pero todos los demás sí o sí necesitas otro plan A, ¿no?, que es lo que siempre decimos, lo hemos escuchado también por ahí en otros sitios, nos encanta, porque lo hemos dicho nosotros desde el principio siempre, que esto no es tener un plan A o un plan B, necesitas tener dos planes A, porque es igual de importante la formación académica, la formación profesional dentro del mundo laboral convencional, como esa formación deportiva, ¿no? Además que el que llega a la élite y puede dedicarse a ello,
cuando se retira con 30 y largos, 40 y pocos, es verdad que ahora va creciendo un poco, ¿no? Esa etapa de jubilación deportiva, te quedan otros 30 años para hacer cosas en tu vida, ¿no? Entonces, todo lo que puedas, toda la información académica que hayas podido tener siempre te va a ayudar a poder dedicarte a otras cosas, tener un propósito de vida que no solamente sea el deportivo. Y además, que es que esto lo dicen los propios deportistas que estudian o que han estudiado, que al tener la cabeza más ordenada, al tener también el tiempo ocupado fuera de las horas de entrenamiento, de competición, etcétera, que la cabeza, o sea, te puedes volver loco, pues a ellos han podido competir mejor y han podido tener mejores vidas deportivas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco toda esa mezcla de pasión, de necesidad, ¿no? En esa conciliación académico-deportiva y las condiciones que tenemos en España, que para mí es el mejor sitio del mundo para poder vivir y para practicar deporte, pues fueron un poco las razones por las que montamos este proyecto tan apasionante, que bueno, pues estamos obviamente trabajando muy duro y con un entusiasmo brutal y disfrutándolo, porque es importante disfrutar del proceso siempre, es algo que siempre tenemos que... insistimos mucho en ello, ¿no? Esto no se trata de llegar a un punto, a un final, ¿no? A un objetivo, sino se trata de disfrutar y disfrutar y disfrutar e intentar ayudar pues, al mayor número de personas posible, ¿no? ¿Y cuál es vuestra oferta en la carrera dual o el producto que vosotros ofrecéis como ISS? ¿Cuál es exactamente la oferta que dais a esos deportistas de élite que vienen a España a formarse? Bueno, también ayudamos al deportista español, ¿eh? O sea, que eso también es importante recalcar, y tenemos deportistas españoles que son espectaculares en lo personal y en lo deportivo, y por supuesto también muy aplicados en sus estudios, pero lo que ofrecemos al final es personalizar el plano, el programa que necesiten, ¿no? Si cada persona es un mundo, pues cada deportista también, ¿no? Y hay deportistas que pueden tener más necesidad para reforzar la parte académica, la parte deportiva, o sobre todo los internacionales, porque también le podamos ayudar pues, a buscarle opciones de alojamiento, traslados y demás, ¿no? Es verdad que tenemos unos partners con los que ya llevamos tiempo trabajando y que hemos aprendido, ¿no? que en la parte académica que concilian mejor, y residencias que también pues, tienen unas condiciones para poder vivir allí, comer bien, hidratarse bien y estar cerca, lógicamente, de los centros deportivos, que son nuestros, digamos, preferidos, ¿no? Pero si algún deportista quiere estudiar en un centro en concreto o vivir en un sitio en concreto, pues le intentamos dar las herramientas para que lo pueda hacer, ¿no? Al final nosotros lo que les intentamos hacer siempre es ayudarles a ahorrar tiempo, que se centren en poder competir, entrenar y en estudiar, y a partir de ahí pues ofrecerles las mejores soluciones posibles para que puedan mejorar pues, en las dos vías que les damos, ¿no? Yo que por circunstancias personales y familiares he tenido la oportunidad de estar cerca de deportistas de élite a día de hoy y he visto su evolución desde que eran muy pequeñitos, te das cuenta que muchas veces la gente cuando ve un futbolista, cuando ve un deportista ahí, te ve pues todo el dinero que ganan, tal, no sé cuánto, no se hacen una idea de los sacrificios que ha hecho ese niño, porque al final siguen siendo niños, porque cuando llegan a la élite, o sea, si pensamos hoy en Lamine Yamal, o sea, que acaba de terminar cuarto de la ESO y había ganado un europeo, y yo en cuarto de la ESO no había hecho nada productivo en mi vida. Sí. O sea, cuando piensas en los sacrificios que ha hecho ese niño en su adolescencia, la disciplina que ha tenido para poder llegar ahí, a la gente se le olvida muchas veces, y es verdad que toda esa logística es muy compleja, porque si tú tienes que dedicar tanto tiempo a tu parte deportiva, ostras, ¿cómo complementas con el colegio? ¿Cómo complementas que de repente te tengas que ir a un torneo, pero tengas unos exámenes, tengas unas tareas? O sea, toda esa gestión es el paquete que vosotros... Sí, o sea, absolutamente, ¿no? Sí que es muy importante en esto que mencionas, Quique, que el centro académico dé facilidades al deportista, ¿no? Porque desgraciadamente en España el deporte ha ido por un lado y la educación ha ido por otro, ¿no? Y cuando los deportistas, ¿no?, siempre han necesitado ciertos cambios pues, en entrega de trabajos, exámenes, etcétera, por lo general, en su gran mayoría, han tenido muchísimas dificultades, ¿no? Por lo tanto, si ya es difícil poder entrenar y competir en un entorno tan difícil, ¿no?, como es pues cualquier deporte, has mencionado Lamine, pero vale para cualquier deporte, sí, en realidad. Incluso te diría más, hay deportes como el tenis
o el golf, pero sobre todo el tenis, que es incluso más difícil de conciliar porque las competiciones empiezan antes, los lunes, los martes, las horas de entrenamiento son más, muchos hacen doble turno, por lo tanto, pues no son las 2, 3, 4 horas que puede entrenar un futbolista, pues a veces un tenista puede estar entrenando 3, 4 o 6 horas, dependiendo de la carga que en su caso decida con su equipo técnico. Y a la vez pues tienen que viajar, ¿no? Entonces, porque al final en etapas también más tempranas pues tienen que bajar para ganar pues distintas, puntos y demás para poder crecer. Pero vamos, que todos los deportes por supuesto que tienen esas dificultades. Entonces, como decía antes, el centro académico se lo tiene que creer y el centro académico tiene que ofrecer esas facilidades. Los padres también son una figura importantísima en el desarrollo de los deportistas, son también pues los que quizás te diría que se sacrifican casi en muchos casos a la par que los propios deportistas, sí, porque ya tienen su trabajo, tienen su vida montada y a pesar de muchos casos pues no tener recursos para poder ayudarles, ¿no?, de la forma en la que les gustaría hacerlo, lo hacen, invierten en los deportistas. Y entonces, para que salga un caso de éxito, obviamente tiene que tener un talento brutal, pero todo ese engranaje de piezas, ¿no?, que rodean a los deportistas tienen que funcionar muy bien equilibradamente para poder llegar a esos casos de éxito. Entonces, IESES ayuda a esos deportistas en las distintas patas que puedan tener cojas, ¿no?, para darles ese soporte para poder llegar a esos objetivos que se plantean, ¿no? Y mencionaba una cosa que me ha parecido muy interesante, que es el concepto de que la entidad educativa, o sea, la organización educativa con la que trabajáis, se lo tiene que creer. ¿Qué ofrece a esa entidad educativa como servicio, o cómo convencéis a esos para que den esa flexibilidad? Porque al final, o sea, yo me lo imagino como cuando yo estaba en el colegio, ¿no?, que todo el mundo tenía que tratársele por igual y que me da igual que fuera fulanito, menganito, que hiciera una cosa u otra. El examen es este día y ese día no se mueve, el trabajo hay que entregarlo en este día no se mueve. Entonces, ¿cuál es vuestro pitch a estas entidades educativas para que lo primero es intentar hacerles que empaticen con el deportista y el sacrificio que ya de por sí está haciendo, ¿no? Por supuesto que no pedimos que hagan un trato de favor excesivo con el resto de compañeros, ¿no?, pero sí que lo primero que hacemos es recomendar también a nuestros deportistas pues qué centros académicos son los que mejor concilian, ¿vale? Yo siempre digo que puede sonar muy obvio, pero hay 3 tipos de centros, ¿no? Los que concilian, los que no concilian y los que dicen que concilian pero luego no concilian, ¿no? Con lo cual eso al final es mucho peor porque es mucho más pérdida de tiempo para todos. Entonces, siempre recomendamos los que concilian, ¿no? Como decía antes también, hay algunos centros pues que van con la verdad por delante y obviamente es súper lícito que dicen desde el principio que no van a ayudar y que no van a conciliar, con lo cual nosotros siempre recomendamos a las familias y a los propios deportistas pues que esos centros no son los mejores para poder conciliar, ¿no? Pero todos los centros que van con la verdad por delante y lo dicen, vamos, o sea, faltaría más, están en su derecho y así debe ser, ¿no? Pero hay otros centros académicos que apuestan mucho por el deporte. Al final, un deportista es un alumno ejemplar, ¿no? Por lo general, en cuanto a disciplina, en cuanto a constancia, sí, en cuanto a valores. Creo que ese efecto no pegamento y ese efecto de ser un ejemplo para el resto de compañeros, pues también a muchos les hace sentido, ¿no? Y apuestan por ahí. Y luego también, desde un punto de vista de caso de éxito, que un centro educativo haya podido ayudar a un deportista que haya podido llegar a la élite y que ese centro le tenga a ese alumno suyo, pues como decía, ¿no?, como un caso de éxito, pues sin duda es algo que les enorgullece y que también pues en muchos casos lo ven como un valor añadido a la hora de poder conciliar, ¿no? También hay muchos centros académicos que están apostando mucho por el estudiante internacional, ¿no? Cada vez España, Madrid, atrae mucho estudiante internacional, con lo cual esa combinación de deporte y estudiante internacional, como decía, ¿no?, con ese atractivo que tiene España como industria deportiva, pues es algo que también muchos centros pues lo ven súper atractivo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por terminar la respuesta, queda muchísimo camino por hacer, muchísimo, y es un poco la diferencia tan grande que hay con Estados Unidos, que en Estados Unidos nos llevan muchísimos años de ventaja y son una auténtica referencia en lo que es la conciliación académico-deportiva.
pero creo que estamos mucho mejor que hace 5 años, infinitamente mejor que hace 10 años, y estamos convencidos que dentro de 5, 10, 15 años, pues la industria académico-deportiva en España no va a tener nada que ver con la situación actual, ¿no? No, eso yo creo, de eso no me cabe a mí ninguna duda. Y decía antes que el dato de que España es en absoluto el país que más deportistas está exportando a Estados Unidos, precisamente porque allí la conciliación académica deportiva está muy desarrollada. Al mismo tiempo, yo creo que somos un país que tenemos, bueno, deportistas top en todos los grandes deportes que nos podemos imaginar, pero no sé si comparte esta sensación conmigo, es que en España nos falta la infraestructura para desarrollar a esos deportistas y que de verdad vivimos a golpe de un talento excepcional que tenemos en este país y de unas condiciones que no tienen nada que ver con el apoyo que puedan tener o con las infraestructuras que puedan tener. Pues oye, somos un país con muchos días de sol, entonces se puede practicar deporte al aire libre, no nos hacen falta esas instalaciones que a lo mejor necesitas en un sitio, pues yo qué sé, pienso una persona que vive en Noruega. Absolutamente. Pues, si la mitad del año no puedes jugar al fútbol en la calle, pues tienes que tener el campo indoor, mucho más complicado. Pero en España falta esa infraestructura para desarrollar al deportista. Falta, desde luego, a la hora de darles esas facilidades educativas. O sea, tenemos casos, pues por hablar de casos actuales, ¿no? Xabi Alonso, por ejemplo, tuvo que dejar la carrera en mitad de sus estudios cuando se tuvo que ir a Liverpool y no se le dieron, lógicamente, esas facilidades para poder terminar la carrera, y Xabi Alonso con una cabeza privilegiada que lo podría haber terminado perfectamente, ¿no? O el capitán del Madrid, Carvajal, Dani Carvajal, que lo mismo, tuvo que dejar la universidad a medias porque no se le dan las facilidades para poder llegar, ¿no? Entonces, o sea, deportistas de élite que tienen esa voluntad de querer estudiar, para mí es un fracaso como industria en España el no darles las herramientas a estos deportistas tan brutales y tan ejemplares en un deporte como el fútbol, que no tienen necesidad realmente a nivel económico porque ya de por sí pues ganan muchísimo dinero, pues que no lo acaben consiguiendo, ¿no? Obviamente el Consejo Superior de Deportes pues sí que ayuda a ciertos deportistas que son élite de alto nivel, que por supuesto está muy bien. O hay universidades pues, tipo UCAM, que sí que llevan tiempo pues, queriendo estar un poco a la vanguardia de esa conciliación, pero la realidad es que luego no existe ese soporte diario, ¿no? Y esa ayuda en la conciliación para poder facilitarles la vida y poder hacerlo, ¿no? En Estados Unidos, además, también hay unos programas de becas brutales que aquí no existen. Es cierto que está cambiando un poco el panorama allí, pero bueno, creo que también hay una parte que estaría muy bien, ¿no? Que se fomentase desde el propio Consejo Superior de Deportes, pues que ciertas ayudas de las empresas puedan apoyar a deportistas a que puedan estudiar, a que puedan conciliar pues, esos deportes y estudios. Al final, a todos nos encanta pues, ver a nuestros deportistas españoles y vibramos con ellos y somos muy felices, pero hay que apoyarles para que puedan también seguir llegando, ¿no? Y luego también, para mí yo creo que es una pena que en España no exista un ministerio del deporte, ¿no? Tenemos una industria que se podría exportar y una marca España que se podría exportar muchísimo mejor, poder impactar, que es algo que de hecho hacemos también en IESES, impactar localmente en distintos países en desarrollo para profesionalizar su industria deportiva, ¿no? Pues si España se diera también cuenta de todo ello, generaría muchísimo impacto en el PIB español y generaría pues, muchísimas más exportaciones en lo que a digamos, profesionalización, como decía la marca España, se refiere, pero no nos damos cuenta de ello, ¿no? Al final también, y si no tenemos un Ministerio de Deportes porque no queremos que esté tan politizado como la realidad es que el Consejo Superior de Deportes lo está, pues que se dé mucho más apoyo al Comité Olímpico Español, ¿no? Por ejemplo, en el Comité Olímpico Italiano funciona muy bien en eso. Bueno, yo creo que si nos diéramos cuenta de realmente lo que tenemos en muchísimos aspectos, y no fuéramos tanto con ciclos políticos, ¿no? Porque al final el presidente del Consejo Superior de Deportes siempre va en función de quién esté gobernando, ¿no? Y eso es una pena, pero si nos diéramos cuenta y para poder crear proyectos a largo plazo, ¿no? Como en su día se hizo con los planes ADO para Barcelona 92, que tuvo un impacto brutal, ¿no? Pues eso, si fuéramos conscientes de lo que podemos tener, las cosas irían muchísimo mejor y por supuesto que en lo académico también se vería reflejada, ¿no? Sí, porque es curioso que falte ese... O sea, siendo una de las industrias o de las
O sea, al final, el deporte, no hay nada que una a las personas como une el deporte, y a nivel de marca, España está en el top. Que políticamente no se den cuenta de ese potencial y no curen y no intenten fomentar el que salgan más deportistas, porque al final con el talento que tenemos aquí podríamos llegar a mucho más. O sea, si pusiéramos los recursos a disposición de los deportistas, podríamos tener muchísimos más deportistas de los que tenemos, que nacen por puro talento al final. Sí, total. Falta ese tejido, esa infraestructura que efectivamente te lo encuentras en Estados Unidos, te lo puedes encontrar en otros países, programas de becas y tal, que aquí son completamente inexistentes. Desde SS, ¿cómo estáis intentando abordar eso? O sea, ¿trabajáis de alguna forma con este tipo de organizaciones para intentar desarrollar los programas de becas y este tipo de... Sí, pero realmente las ayudas por lo general suelen ser pues, a través de fundaciones. De hecho, estamos con un proyecto nuestro muy bonito para el próximo año, que es crear nuestra propia fundación y poder canalizar ayudas pues, a través de empresas o distintos organismos para poder ayudar también a deportistas que no tienen esos recursos para poder estudiar. Y somos muy claros siempre con la gestión de expectativas, con los deportistas y con sus familias, y estamos creando esos canales para poder ayudar, porque la realidad es que todavía no existe ese tejido, ¿no?, que decías, para poder ayudar realmente a deportistas sin recursos, ¿no?, que sin que hayan demostrado todavía estar en la élite o siendo los mejores de su deporte, ¿no? Hay casos, como decías antes, ¿no?, con un ejemplo de sacrificio, de disciplina brutales, que lo hacen por propio talento, porque no están encontrando todavía ese soporte, ¿no?, para poder llegar, ¿no? Entonces, desde ISS, al final, como decíamos antes, ¿no?, creamos un plan para cada uno de los deportistas, pues para que puedan llegar a su máxima versión, tanto en el académico como en el deportivo, ¿no? Sabemos, como decía antes, que hay muchísimo por hacer y que vamos a estar ahí en la pelea con organismos públicos, con empresas, con fundaciones, etcétera, para crear pues, ese tejido de apoyo a ese deportista español, para que no solamente tengamos los casos que conocemos todos, sino deportistas que se quedan en unos niveles inferiores, pero que necesitan también, por supuesto, soporte para poder estudiar y poder también tener una vida con propósito en todos los aspectos, ¿no? Además, esa falta de consciencia, ¿no?, que hay en España para poder atraer deportistas de todo el mundo, y da igual de cualquier nivel, que al final lo único que van a traer es riqueza aquí, más puestos de trabajo, etcétera, no se fomenta mucho todavía, ¿no? Creo que también a nivel fiscal se puede ayudar pues en distintas actividades deportivas, incluso escolares. Vivimos en una etapa un poco preocupante en cuanto a los ciertos hábitos o vicios que tienen ciertos niños o adolescentes, ¿no?, sobre todo pues, con las pantallas, con las redes sociales, con la constante comparación. Hay unos índices de suicidio que yo cada vez que los escucho, los leo, o sea, me explota la cabeza y me da una rabia tremenda. Pues son ese tipo de cosas que también con la fundación vamos a intentar, ¿no?, llegar a impactar, ¿no? El ayudar al deportista, pero desde la base y con cualquier tipo de colegio, y hacerles ver la importancia que tiene el deporte, y que ojalá alguno pueda llegar a ser deportista profesional, ¿no?, pero que el deporte por sí le viene bien a todo el mundo, y cuanto más deporte hagas, mejor salud vas a tener, mejores resultados académicos también vas a tener, y de ahí, pues obviamente, todos los que puedan llegar a la élite, pues fenomenal, ¿no? Pero queremos ayudar a cualquier deportista de cualquier nivel, porque al final eso tiene beneficios para todo el mundo, ¿no? El tema de los valores del deporte, yo creo que de cara a la juventud, o sea, no hay nada que una a la gente como el deporte, que a nivel de integración también en una sociedad en la que ahora, digamos que hay muchos movimientos migratorios, el deporte unifica, iguala, los valores del deporte, disciplina, superación, al final son cosas que un poco en esta sociedad, pues, el sacrificio se está perdiendo, ¿no? Estamos un poco en el momento de gratificación inmediata y constante. Y me ha gustado mucho lo que has dicho antes oye, es que los deportistas tienen que tener, o nuestros alumnos tienen que tener 2 planes A, que son el deporte de élite está muy bien, pero el 0,01% va a llegar. Tú tienes que construir tu vida, tienes que tener un propósito,
aún llegando a lo máximo al deporte de élite, te quedan cuando te retires 30, 40 o 50 años de vida, que tienes que seguir viviendo y generando y haciendo cosas. Ahí has mencionado antes el caso de Xabi Alonso o Carvajal, que no han sido capaces de conciliar. ¿Tiene algún ejemplo de alguien que sea un fuera de serie en el deporte, que haya sido un fuera de serie académicamente y que te haya llamado mucho la atención? Sí, de hecho lo tenemos en casa con nosotros. Javi Beirán, campeón del mundo con España, y ha jugado muchos años aquí en la élite en ACB, y tiene 2 carreras, ¿no? O sea, estudia aquí Administración y Dirección de Empresas en la Autónoma, cuando competía con estudiantes, y luego estudió periodismo en Canarias, pues compitió tanto en Tenerife como en Gran Canaria, en la Universidad de La Laguna. Y ha sido campeón del mundo, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, que hay otros tantísimos casos. Es verdad que el baloncesto es un deporte ejemplar en cuanto a la conciliación. Hay casos pues brutales, ¿no? De ese, por lo menos, intento de poder estudiar. Uno de los hermanos Reyes pues era ingeniero. El propio Pau Gasol empezó a estudiar medicina, pero también tuvo que al final dejarlo por obviamente las dificultades de la competición, ¿no? Entonces, la verdad es que es un deporte donde, o sea, el baloncesto, que también se puede utilizar como ese ejemplo, ¿no? Al final tienen la cabeza también muy bien amueblada, son deportistas muy sanos en general en cuanto a, bueno, en general obviamente hay casos, ¿no? Pero en cuanto a ego y en cuanto a esa importancia de la formación y los valores. Pero sí, por supuesto que la hay. Luego en Estados Unidos, pues hombre, un caso muy sonado que es Stephen Curry, que es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, pues el tío que no le regalaron una carrera, el tío la estudió y demás, ¿no? Pero la realidad es que desgraciadamente no hay tantos casos que podamos decir, pues tenemos aquí 50 casos que podamos hablar de deportistas que hayan llegado y que hayan conciliado, ¿no? También un poco para ser justos, hay deportes como el propio tenis que decía antes, que es ahora ya no, pero antes era absolutamente imposible poder conciliar deporte y educación. Ahora nosotros estamos sacando también productos de estudios online para que puedas estudiar en cualquier parte de España, incluso del mundo. Y un estudio online no quita rigurosidad, ni muchísimo menos. Pues aparte, tenemos partners académicos que son de lo mejor que hay aquí en Madrid, en estudios, digamos, presenciales, que estamos sacando conjuntamente ese producto online, ¿no? Y eso, pues para deportistas que están viajando, compitiendo y que necesitan horas para poder estudiar, pues concilia a la perfección, ¿no? Por eso decía que es que el panorama en 5 o 10 años va a ser otro, pero porque también empresas, ¿no?, como ISS y otras tantas que también seguro lo van a seguir haciendo, pues damos también esas facilidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo estoy convencido que en 5 o 10 años, si repetimos esta entrevista, te podré dar varios ejemplos más. Muchos más ejemplos. Ahí hay verdad que has mencionado antes, ¿no?, la dificultad de que todo el engranaje de lo que hay alrededor de un deportista o de un potencial deportista de élite que se está desarrollando tiene que funcionar perfectamente para que efectivamente ese niño o esa niña llegue al deporte de élite y pueda ganarse la vida como deportista. Sería curioso pensar la cantidad de deportistas que se han quedado por el camino porque en un momento determinado un padre o una madre han decidido que el niño no se iba a ir a jugar a un equipo de fútbol o a una academia de alto rendimiento de tenis a otra ciudad. Son al final la decisión de un chaval de 15 o de una niña de 15, 16 años que está en ese momento en el que puede explotar, que te llega un club grande o una escuela de alto rendimiento. O sea, si eres de La Coruña y Ferrero te ve para jugar al tenis y te dice vente a mi academia a Murcia, claro, un padre puede decir, oye, mira, que no. Uh-huh. Y ese niño podría tener todo el talento para ser el próximo Alcaraz, el próximo Nadal, o esa niña para ser la próxima Garbiñe. O sea, ¿cuánto talento o cuántos grandes deportistas hemos podido perder precisamente porque no se podía conciliar el deporte con la educación? Totalmente. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos está cambiando. Antes, el irte a Estados Unidos en tenis se consideraba un paso atrás, ¿no? Porque a nivel profesional pues perdías muchas posibilidades de ganar puntos, de subir en los distintos rankings y llegar a la ATP. Pero ahora, por suerte, ha cambiado, porque nosotros al final
ni muchísimo menos estamos en contra de Estados Unidos. De hecho, creemos que Estados Unidos es un camino brutal, siempre y cuando escojas las buenas opciones, ¿no? Hay muchos también casos, ¿no?, que se van y vuelven al año porque no han sido asesorados lo suficientemente bien y se van o bien a universidades, o en este caso equipos de competición, pues que están muy por debajo de las expectativas de lo que esperaban, ¿no? Entonces, por suerte, en el caso del tenis, ya sí que se ofrecen caminos universitarios y deportivos con equipos de competición muy buenos, donde ya no es un paso atrás. Además, ellos te ayudan y te financian viajes para que puedas venir a Europa, poder competir y ganar ciertos puntos. De hecho, tuvimos un caso hace poco, que no voy a decir el nombre por respeto a un poco a su entorno, pero había un poco de conflicto de interés entre su equipo de representación o incluso su entorno familiar, porque al final unos querían una cosa, otros querían otra, y los dos caminos, las dos opiniones son igualmente válidas, ¿eh? O sea, sí. Porque es verdad, o sea, uno puede tener unos argumentos, unos fundamentos para querer algo y los otros no, ¿no? Nosotros siempre en estos casos recomendamos estudiar. Y también nos podemos equivocar en muchos casos, ¿eh? Pero recomendamos estudiar, porque así tienes menos probabilidades de que te equivoques, ¿no? Porque luego una mala lesión o también por mucha proyección que tengas con 15, 16 años, cuando luego llegas al nivel de los 18, 19, 20, 21 años, empiezas a competir ya contra hombres o mujeres potentes, ¿no? Y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es competir con chavales o chavales de tu edad. Entonces siempre recomendamos estudiar porque es que así no te vas a equivocar, ¿no? Y siempre, si eres bueno de verdad, vas a acabar llegando. Entonces eso es algo que para mí un poco, o sea, el padre que se equivoca haciendo que su hijo estudie antes que tomar la mejor opción deportiva, para nosotros es el que acierta, ¿vale? Pero, insisto, que aquí obviamente cada caso es, como decíamos antes, un mundo. Y es que al final, Quique, las decisiones son muy difíciles, ¿no? Pero la vida al final es una continua toma de decisión y es en parte un poco el valor que agregamos, ¿no? El dar las distintas opciones, los distintos contextos para el deportista para que intente escoger pues, la mejor opción posible, ¿no? Verdad que exacto, siempre la mejor opción es estudiar, pero si podemos mezclar los dos mundos, que al final es lo que está intentando, vamos a ayudar a que se desarrollen potencialmente muchos deportistas y que el nivel de todo el deporte español aumente. Sí, sí. Y luego también insistimos mucho también en la formación en torno al deporte, ¿vale? O sea, si tú y yo nos dedicamos al deporte y no somos deportistas profesionales, pero nos apasiona el deporte y hemos labrado nuestro camino dentro del deporte, ¿no? Pues eso insistimos mucho en el deportista, ¿no? Pues si te apasiona tu deporte en concreto, fórmate, si quieres, con estudios un poco más convencionales, si no tienes claro a qué dedicarte, pero intenta siempre formarte en lo que te apetezca, ¿no? Si te gusta más el apartado técnico, pues fórmate para ser entrenador. ¿Te gusta el apartado físico? Pues fórmate para ser preparador físico. ¿Te gusta el ámbito empresarial y el dedicarte a emprender o demás? Pues fórmate o coge prácticas para poder entrar en empresas, que por cierto aquí recibimos a muchos deportistas haciendo prácticas y demás, y nos encanta enseñarles, pues para que también vean lo que es un poco también una parte de lo que es la industria deportiva, ¿no? O si te gusta comentar y has sido siempre un friki de las narraciones y demás, pues fórmate para ser comentaristas. Al final hay muchísimas profesiones en torno al deporte y gracias a la profesionalización que está habiendo, cada vez va a haber más y más y más profesiones, ¿no? Por mucho que venga la inteligencia artificial, o que siga viniendo y arrasando la inteligencia artificial, siempre va a haber un factor humano en todo lo que el deporte se refiere, ¿no? Entonces, animamos muchísimo a que se formen y que si no llegan a ser deportistas de su deporte en concreto, van a poder dedicarse a ese deporte de otras vías y van a ser igualmente felices, ¿no? Con ello. Ahí, mencionando la inteligencia artificial, yo siempre digo que la inteligencia artificial, o sea, el deporte es el único entretenimiento que la inteligencia artificial nunca va a conseguir sustituir. O sea, en un mundo en el que todo se consume bajo demanda, el deporte es lo único que se consume en directo. En un mundo en el que cada vez vemos más contenido creado con inteligencia artificial y en el que el volumen de contenido al que tenemos acceso es enorme, la gente siempre va a querer. Lo que hace el deporte único es ese sentimiento, ese sentido de logro humano. Y yo no me imagino, lo he dicho muchas veces en 1000 foros, no me imagino un mundo en el que un partido de baloncesto que juegue en robots de inteligencia artificial tenga más interés que un partido de baloncesto en
en el que juegan personas, o si te vas a deportes donde la tecnología es muy importante y donde la inteligencia artificial está teniendo un impacto, porque si coges la Fórmula 1, evidentemente la inteligencia artificial, toda la tecnología tiene un impacto enorme, pero al final hay un hombre o una mujer a los mandos del coche. No me imagino un mundo en el que los coches que vayan solos con inteligencia artificial tengan más interés que con pilotos. Y si eso ocurre, desde luego que vamos a estar muy lejos de poder conocerlo, porque tendrán que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también algo que yo digo mucho, que eso mismo que acabas de decir, que también lo digo bastante, pero que, que los niños están también dejando de tener aficiones deportivas. Yo animo a cualquier persona también que diga eso, que se vaya un día a cualquier instalación deportiva por las tardes y vea la demanda que hay de niños queriendo hacer deporte y deporte y deporte y deporte, con lo cual es que hay que creérselo, ¿no? Y un poco lo que decíamos antes de la actividad física versus la actividad digital. La actividad digital obviamente es brutal y nos hace mejorar y evolucionar como especie, etcétera, pero todo lo deportivo también te hace crecer a nivel físico, espiritual, de la forma en la que lo quieras llamar, ¿no? El deporte cada vez se demuestra más todos los beneficios, pues eso, humanos que pueda tener. Y es que tú vas, como te digo, a cualquier campo aquí, que en Alcobendas, que está muy cerca de nuestras oficinas, a cualquier momento de la tarde y alucinas la cantidad de equipos que hay. Nosotros, cuando entrenamos en medio campo, etcétera. Ahora hay campos de fútbol donde hay 6 equipos dentro del campo de fútbol, ¿no? Que a veces hasta se pasan un poco, ¿no? de lo que dan, pero bueno, también yo les entiendo decir, joder, es que si quieren... O sea, y esto, una pequeña pullita, ¿no? Es una pena que haya niños que quieran practicar deporte y que no tengan las suficientes instalaciones como para poder practicarlo, ¿no? Sí. O sea, hay muchos municipios aquí en la Comunidad de Madrid que hay un exceso de demanda deportiva y no hay instalaciones suficientes para poder hacerlo, ¿no? Y te hablo, por supuesto, del principal, que puede ser el fútbol, pero de baloncesto, de voleibol, etcétera. O sea, hay clubes con lista de espera, hasta de bádminton, ¿no? Que tenemos un acuerdo, por ejemplo, con la Federación Española de Bádminton. Hay clubes con lista de espera porque no tienen espacio para poder competir bádminton, ¿no? O sea, que son deportes muy minoritarios, pero que hay que darles ese soporte a si hay niños y niñas que quieren jugar al bádminton, ¿no? Entonces, pues bueno, si realmente nos queremos los beneficios que tiene el deporte, creo que hay que dar el mayor número de herramientas posible a los niños y a las niñas para que puedan desarrollarse y poder practicar. Yo creo que con el bádminton has tocado un deporte que es el ejemplo perfecto de un deporte donde España domina con Carolina Marín, absolutamente, pero que si lo piensas a nivel de infraestructura, ¿qué hay aquí de infraestructura de bádminton? Nada. O sea, al final es una niña que ha llegado donde ha llegado por puro talento, por su dedicación, por su trabajo, pero ahí no ha habido nadie, no hay un tejido o una infraestructura que le haya ayudado a llegar ahí. Pero gracias a Carolina Marín hay tantas niñas y niños que quieren jugar al bádminton, ¿no? Por eso también crece un poco esa demanda. Entonces, por ejemplo, Andoni, que es el presidente de la Española de Bádminton, que es un crack, un fenómeno, porque al final... Cuando tú ves un presidente de una federación, cómo se toma su trabajo, la vocación con la que se lo toma, ¿no? y esa pasión que dedica en su día a día, dices, este deporte va a crecer. Este deporte, de una forma u otra, va a encontrar las herramientas para poder seguir creciendo, ¿no? Y es un ejemplo de presidente que ojalá pues, muchísimos otros presidentes de otras federaciones puedan ser así, ¿no? Porque es que lo que dices, ¿no? Con la afición tan limitada que pudiera haber hace años, ¿no? Pues gracias al ejemplo de Carolina Marín, ¿no? Pues ha crecido muchísimo el deporte y es un auténtico milagro que una chica de andaluza con una actitud impresionante, porque es que es una auténtica crack, ¿no? Y también la mala suerte que ha tenido, aunque seguro que esta mala suerte le ayuda también a transformarse y a ser mejor persona, mejor deportista, etcétera, pero ha tenido muchísima mala suerte y aún así ha sido la número 1 mundial, una española en bádminton, ¿no? Con lo cual, pues, o sea, si mirásemos esto como casos puntuales o como milagros y nos creyéramos que es que realmente hay talento, hay pasión, hay ganas y hay infraestructura, por lo menos natural, para poder hacerlo, es que tendríamos incluso una industria deportiva muchísimo mejor que la que tenemos, ¿no? Y dentro de los programas vuestros de SESO, de la educación que ofrecéis a los alumnos, al final hay un concepto que has dicho antes, la industria se está profesionalizando cada vez más,
un deportista de élite ya no tiene que entender solo de su deporte, o sea, evidentemente es lo principal, pero cada vez estamos más en el mundo del entretenimiento, en un negocio, en todo lo que se ha formado. ¿Cómo de importante es en la formación del deportista de élite? Aparte de la parte, tenemos por un lado, digamos, la parte académica, tienes por un lado la parte deportiva, pero ¿cómo de importantes son todas esas cosas o esas funciones que tienes que tener o para ir entendiendo mejor la industria del deporte, para saber un poco todo lo que es el negocio, cómo funciona? O sea, ¿cuánto tiempo dedicáis a hacerle entender al deportista o al alumno cómo de verdad funciona su industria? Porque hay muchos deportistas que no lo terminan de entender. Es tal cual, ¿no? El otro día estaba en un foro que repetían mucho que el deportista, cuando ya llega a cierto nivel, se convierte en director general de su empresa. Literal, ¿no? Y te conviertes en director general de una empresa con 17, 18, 19 años, o el caso de Lamine Yamal que veíamos antes, y cada vez hay más deportistas prematuros que se convierten en el CEO en su empresa, sobre todo los que son deportistas individuales, ¿no? Sí. Porque necesitan contratar, bueno, primero un representante, que eso es otra figura importantísima en la vida de un deportista. O sea, el cómo te dejas asesorar, ¿no? Rafa Nadal, ¿por qué es Rafa Nadal? Pues por el entorno que ha tenido, realmente. Obviamente un talento brutal, una maravilla de persona, etcétera, pero el entorno que ha tenido Rafa, pues con Carlos Costa, por supuesto con su tío Tony, sus padres, etcétera, ha sido para mí el 50% de la clave del éxito de Rafa, ¿no? Sin duda. Entonces, llegar con esa edad y ser un director general de una empresa, pues obviamente tienes que estar a la altura para poder encima competir, entrenar. Entonces, tienes que tener una buena mano derecha, un buen director de operaciones, un buen director de negocio, de venta, que te ayude a tener mejores patrocinios, a que también sepa revalorizar tu marca, un buen director de marketing, comunicación, que te diga cómo lo que tienes que hablar, cuándo lo tienes que decir, etc. Entonces es brutal. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es algo que sin duda hay que incidir e insistir mucho en saber asesorarse y cómo realmente poder tomar esas mejores decisiones para poder tener el mejor entorno posible, ¿no? De hecho, es algo que probablemente en algún momento de ellos ahora mismo tenemos demasiadas cosas encima, ¿no? Como para poder meternos en eso, ¿no? Pero sí que en algún momento nos gustaría meternos en ese asesoramiento más profesional con deportistas, gracias a los brutales profesionales que tenemos dentro de nosotros, como es tu caso, donde por supuesto te incluyo, pero Feliciano, que es un auténtico ejemplo también de haber sabido dar de haber sabido acabar bien tu carrera deportiva, ¿no? Y poder luego seguir dedicándote al tenis de una manera espectacular, como lo hace Feli, pues con el Mutua Masters, con las Davis Cup Finals. Entonces, todo el know-how que vamos teniendo nosotros en la empresa, gracias a los que nos dedicamos a la gestión y los que se dedican a otras áreas distintas del deporte, creemos que vamos a poder ayudar muchísimo en el asesoramiento de los deportistas, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos ahora, mentorizamos, damos asesoramiento, encontramos sesiones con ellos para que puedan preguntar y hacer lo que necesiten, pero a poco vamos a ir profesionalizando también esa rama, porque es que es fundamental y de verdad creemos que el cómo te dejes acompañar y el cómo te dejes asesorar es por lo menos el 50% de las probabilidades de éxito de poder llegar. Sin duda. Además, de eso no tengo ninguna duda, y que efectivamente, como dice, todo el engranaje alrededor, toda la preparación, la familia, el asesoramiento, la formación, sin duda son el 50% o incluso más del éxito. Sí, porque luego el deporte es muy duro, tienes que levantar muchas veces, pues por lesiones, por derrotas, pues al final, si nosotros como personas vives distintas etapas en tu vida, pues por supuesto los deportistas no son máquinas, no son robots, ¿no? Aparte de tener un talento brutal, tienes que tener la cabeza súper bien amueblada, que te bajen al suelo en el momento en el que te crees un poquito mejor que el de al lado, que cuando las cosas van mal te suban también un poco el ánimo porque ni eras ayer tan bueno ni eras tan malo. O sea, es que son tantos y tantos factores que tienen que equilibrarse para que las cosas funcionen, que es que el asesoramiento es brutal. Y luego cada vez pues las carreras deportivas también duran más, ¿no? Antes pues los deportistas se retiraban antes, pero ahora pueden estirarlo hasta pues como decíamos, los 40 y tantos años, ¿no? Entonces son muchísimos años de empuje, disciplina y constancia y resiliencia, pum,
o sea, el asesoramiento es brutal, ¿no? Igual que también pues tener una buena pareja, de tener pues que te sepa apoyar, que te sepa ayudar, que sepa empatizar contigo en todos estos momentos. Bueno, es que es o sea, un poco con una de las primeras preguntas que hacías, ¿no? Que es que se infravalora a veces el sacrificio que tiene que hacer un deportista, ¿no? Para poder llegar, que es que de verdad se infravalora, y en España a veces somos un poquito injustos, ¿no? Con nuestras calificaciones, ¿no? A los deportistas en general, ¿no? Pues joder, hay que hacer muchísimo también esfuerzo y pedagogía a la hora de explicar a la sociedad el mérito que tiene un deportista, el que llega y el que no llega también, ¿no? Que son la grandísima mayoría, ¿no? Por eso decía también que si como sociedad queremos que el deporte siga creciendo y demás, pues todo el ámbito privado y toda la inversión privada también debería apoyar, ¿no? Pues todo este tipo de iniciativas, que por supuesto ya sé que lo hacen, invirtiendo en torneos y demás, pero apoyar a ese deportista, ¿no? Que es el que luego también, lo decimos mucho, o sea, el bueno llega porque ha tenido otros tantos que se han sacrificado para que ese bueno llegue, ¿no? Si ese bueno que llega ha competido contra niveles inferiores, probablemente no tendría ese nivel internacional, ¿no? Con lo cual hay que apoyar la industria, no solamente apoyar al que te hace vender más o tener más clics, etcétera, porque esa industria, esa base de la pirámide, es la que luego te hace poder llegar a los resultados finales, ¿no? Sí, los resultados de la sin élite, duda. ¿no? Oye, para ir ya terminando, aunque es un tema que a mí me apasiona y del que nos podríamos tirar hablando horas, o sea, que seguramente repitamos esta conversación muy pronto. ¿Cuál es la ambición de ESS como proyecto en los próximos años? ¿A dónde queréis llegar? Pues ser la referencia de la carrera dual en Europa, ¿no? Hemos tenido casos en Estados Unidos, pues como por ejemplo la IMG Academy, que ha sido siempre un poco un rol, ¿no? En los que nos fijamos en cómo hacer las cosas, ¿no? Que de hecho fue un poco también esos primeros pensamientos que teníamos de cómo no hay en España algo así, ¿no? Que ayude y que sea un poco ese hub de formación, ¿no? Pues ser esa referencia en España, en Europa, pero sobre todo el poder ayudar al mayor número de deportistas posible, de cualquier nivel, de cualquier nacionalidad, porque creemos que el deporte es el mejor vehículo que hay de progreso en la sociedad y como evolución de especie. Vivimos en un momento de la sociedad de mucho cambio, ¿no? Que no sabemos muy bien, ¿no? Hacia dónde vamos a ir en los próximos años, pero lo que es una apuesta segura es que el deporte tiene que ser un vehículo, como decía, para poder potenciarnos como sociedad. Entonces, todo lo que pueda ayudar ISS a que eso sea así, pues para nosotros será un auténtico éxito y un motivo de estar, por supuesto, súper satisfechos. Pues yo creo que con ese mensaje del deporte como motor y potenciador de la sociedad, yo creo que vamos a cerrar este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Y repetiremos pronto esta conversación. Hecho, cuando quieras.